Entonces, pues demos comienzo a un tema que realmente es muy interesante, lo que es la resoliómica, la inflamación de bajo grado y la osteoartritis. Conflictos de interés, la temática a desarrollar en la noche de hoy. Y bueno, me gusta mucho esa carátula que salió hace ya 10 años en The Economist, donde ilustra las formas de las cosas que van a venir. Y se me hace muy interesante porque ustedes pueden apreciar muy bien cómo ha sido la evolución fenotípica del Homo sapiens. Vean ustedes cómo se fue progresando y cambiando el fenotipo, siendo mucho más esbelto el fenotipo del Homo sapiens cazador, incluso el que ya se convirtió en agricultor también, pero en lo que respecta ya al fenotipo del hombre moderno hay un gran contraste. Contraste que está dado por muchos factores, pero principalmente por el estilo de vida. El estilo de vida ha cambiado radicalmente. Nuestro genotipo no ha cambiado, pero el fenotipo ocasionado por cambios en el medio ambiente ha sido grandísimo, porque no podemos negar la influencia del estrés del día a día, el sedentarismo o una baja actividad física y una dieta inapropiada, rica en azúcares, rica en alimentos procesados, rica en grasas saturadas y grasas trans, en fin. Y todo esto en conjunto, si le agregamos el estrés del día a día, conlleva a estos fenotipos modernos que ven ustedes aquí, que nos hacen pensar que este individuo que está tomando una bebida azucarada seguramente, tiene síndrome metabólico, tiene hipertensión y poco ejercicio hace, poca dieta tiene y debe tener gran estrés. Conclusión, esta persona debe tener diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y seguramente osteoartritis también, desde lo sistémico hasta lo mecánico. Es decir, no solamente la osteoartritis se presenta por factores eminentemente mecánicos, sino como vamos a ver en el transcurso de la charla, cuando toquemos el tema, por factores también que son sistémicos. Y este enfoque sistémico es el que nos hace comprender que la osteoartritis no es una enfermedad articularmente céntrica, sino que está centrada en todo el individuo que presenta inflamación crónica de bajo grado. Y vean ustedes cómo aquí pronostican que será una pandemia para el año 2040, pero yo creo que ya lo es. Y bien, ¿por qué se presenta la inflamación crónica de bajo grado? Pues se presenta porque, como habíamos visto en esa carátula de The Economist, el estrés, una dieta muy inapropiada y el sedentarismo, la baja actividad física, la condicionan. ¿Y cómo nos defendemos de esa inflamación que se presenta de bajo grado, producto de todo este combustible, de todos estos disparadores y de todos estos agentes oxidativos que acabamos de ver, potenciando la resoliómica? ¿Qué es la resoliómica? La resoliómica es el proceso que involucra el sistema inmune innato para generar una activación controlada por el sistema hormonal del estrés o de reacción ante el estrés o ante la agresión, que es básicamente el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo, que son los que actúan, por ejemplo, ante la huida o ante la defensa ante una agresión. Entonces, el sistema nervioso autónomo
el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal modulan al sistema inmune innato para que él, interviniendo ante una injuria, restaure ese tejido injuriado, ayude a cicatrizarlo y lo lleve a la homeostasis. Eso es lo que hace la resoleómica. Y si eso no se logra, se presenta la inflamación crónica de bajo grado o la inflamación sistémica de bajo grado, que nos explica la aparición de las enfermedades crónicas, que son las enfermedades de mayor mortalidad y carga en los sistemas de salud en este momento. ¿Y qué es la inflamación sistémica de bajo grado? Es una activación del sistema inmune innato inapropiada, producto de alarminas o antígenos endógenos que se generan por la destrucción o la disrupción de la matriz extracelular. Y generalmente se presenta en los tejidos que son insulino dependientes, como el tejido adiposo, el músculo y el hígado. Entonces, si nosotros no controlamos el fenómeno inflamatorio que se va generando en el organismo y fracasa el proceso resoliómico, vamos a tener pacientes con inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es lo que pasa en la resoliómica? Hay un incremento del leucotrieno B4 y un incremento paralelo de la prostaglandina E2. Esto generando un gran influjo de neutrófilos que activan las ciclooxigenasa 2, generan prostaglandina E2 y obviamente también leucotrieno B4 a través de la lipoxigenasa 5. Cuando estas concentraciones se nivelan, se presenta una meseta del fenómeno inflamatorio, producto de un descenso de las sustancias proinflamatorias y un ascenso de las sustancias, no me gusta usar el término antiinflamatorio, sino modulador de la inflamación, hasta llegar a un punto donde ya se comienza el proceso de limpieza del tejido lesionado y el proceso de cicatrización. Pero ¿por qué ocurre esta etapa inicial donde se presenta por un switch de producción de eicosanoides? ¿Qué ocurre? El neutrófilo viene potenciando el fenómeno inflamatorio a través de la lipoxigenasa 5. Muy bien. Pero en el momento que se igualan las concentraciones de leucotrieno B4 y la prostaglandina E2, el neutrófilo deja de activarse a nivel de lipoxigenasa 5 y activa la lipoxigenasa 12, la lipoxigenasa 15, para producir ¿qué? Lipoxina 4. La lipoxina 4 es un producto derivado del ácido araquidónico con capacidad moduladora de la inflamación. Pero esta actividad de la lipoxina A4 se potencia porque en el tejido lesionado hay gran cantidad de ácidos grasos omega 3, especialmente el docohexanoico y el icosapentanoico, que generan lípidos moduladores o lípidos resolutorios del fenómeno inflamatorio, que son la protectina, las protectinas, las maresinas y las resolvinas. Entonces, se conjugan lípidos que vienen, sustancias provenientes de los lípidos, bien del ácido araquidónico o bien de los ácidos grasos omega 3, juntos actúan incrementando su nivel a nivel sistémico y del tejido injuriado y hacen que haya un cambio fenotípico en el macrófago, que de un fenotipo M2 que es proinflamatorio se convierte en M1 que es antiinflamatorio. Pero ¿qué ocurre? De manera paralela está activado el sistema nervioso autónomo y el sistema hipotálamo hipófisis suprarrenal en diferentes fases de este proceso resoliómico. En el comienzo, como se necesita un fenómeno inflamatorio potente para que active el switch de eicosanoides, requerimos altas concentraciones de norepinefrina. La norepinefrina potencia el fenómeno inflamatorio inicial para que se pueda desarrollar el cambio de producción de eicosanoides y dejemos de producir leucotrieno B4 y prostaglandina 2 para producir lipoxina A4 y producir los derivados del ácido grasos omega 3. Entonces, ya cuando se incrementan estos lípidos resolutorios de la inflamación, se acompaña de un incremento del cortisol plasmático y tisular que hacen que, además de que se incremente, se aumente la sensibilidad de los receptores para ellos y hacen que
el cortisol potencie el cambio fenotípico del macrófago, generando el fenotipo M2, que va a ser mediante un fenómeno de eferocitosis, la fagocitosis de las células apoptóticas, además de los detritos de las enzimas que hayan en ese momento en el tejido lesionado, lo limpien, lo ayuden a cicatrizar para restaurar su integridad arquitectónica, pero también su integridad funcional. Entonces, la resoliómica es el conjunto de actividades del sistema inmune innato regulados por los ejes hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y sistema nervioso autónomo que promueve la resolución del fenómeno inflamatorio de una manera fisiológica para llegar a la homeostasis. ¿Y de dónde llegan estos lípidos resolutorios del fenómeno inflamatorio? Del ácido araquidónico, del ácido omega 3, y vean ustedes cómo a través de la lipoxigenasa 12 y 15 se genera lipoxina 4. Y a través de la acetilación de la ciclooxigenasa 2 se llega a un epímero de la lipoxina A4. Pero por otro lado, la acción de la lipoxigenasa 15, la 2 y la 15 y de la 5, a nivel del ácido eicosapentanoico y docohexanoico, generan resolvinas de la línea E, resolvinas de la línea D, protectinas y maresinas. Y todos ellos contribuyen a la resolución de la inflamación para llegar a la tan deseada homeostasis. Y esto se logra básicamente en horas, y el fenómeno resolutorio de la inflamación debe tomar pocos días. ¿Para qué? Para retornar a la homeostasis. Entonces, ¿cuál es la acción de estas lipoxinas, resolvinas, protectinas? Lo que ustedes ven aquí. Para el reclutamiento de polimorfonucleares, bloquea la producción de leucotrienos y de prostaglandinas, reduce la liberación de citoquinas proinflamatorias y, aparte de eso, induce cambios en el fenotipo del macrófago y cambios a nivel de apoptosis de los polimorfonucleares para generar una resolución de la inflamación. Ahora, esta resoliómica se activa en la vida real, es decir, en las enfermedades. ¿Esto es teórico o esto se ve en la práctica o esto se ve en la cotidianeidad? Pues bien, hay estudios tomando la osteoartritis como ejemplo, donde se estudia si producción de lípidos resolutorios de la inflamación se dan en las enfermedades reumáticas, por ejemplo, en este caso en osteoartritis. Este es un estudio en el cual tomaron en pacientes que iban a ser sometidos a artroplastia de rodillas, tomaron antes de la artroplastia de rodilla o del reemplazo articular, tomaron tejido de cartílago y líquido sinovial. ¿Y qué midieron? Todo lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Los productos que nos originan la producción de resolvinas y las mismas resolvinas. Es decir, esto lo evaluaron a nivel de tejido cartilaginoso de rodilla y a nivel de líquido sinovial. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que indudablemente si había una actividad a nivel de los precursores y de algunas resolvinas y había activación de lipoxigenasa 5 y lipoxigenasa 15, tanto a nivel tisular como a nivel del líquido sinovial. Entonces, ellos demuestran en este estudio que la vía resoliómica en el paciente con osteoartritis sí se genera, sí se activa. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a que esta activación que se presenta de manera espontánea se refuerce buscando la reducción del fenómeno inflamatorio que acompaña la osteoartritis? Eso lo vamos a ver más adelante.
Entonces, si nosotros miramos de que definitivamente hay un potencial resoleómico, nosotros podemos reducir la inflamación de bajo grado que se presenta en la osteoartritis. Y es muy interesante el tema de inflamación de bajo grado en osteoartritis, porque es la explicación de que desde una perspectiva sistémica nosotros podemos entender mejor la enfermedad y aparte de eso ver por qué un paciente con osteoartritis tiene más riesgo de desarrollar Alzheimer, eventos cerebrovasculares y aparte de eso, eventos cardiovasculares. ¿Y por qué? Precisamente por el fenómeno inflamatorio que se genera en la articulación y que a través de la circulación llega a otros órganos a distancia de la articulación, generando una repercusión no solamente intraarticular, sino también sistémica. Y esta inflamación crónica de bajo grado que se presenta es producto de todos estos mediadores que ustedes ven aquí. Y que generan un fenómeno inflamatorio crónico en el paciente de osteoartritis. De hecho, la osteoartritis es la artritis más frecuente de todas las enfermedades reumáticas. Y es que tiene muchos actores que participan. Por ejemplo, los adipocitos, que generan leptina y eso genera fenómeno inflamatorio. El macrófago que genera citoquinas, activa complemento y produce un fenómeno inflamatorio. Las neuronas que producen neuropéptidos. Las células sinoviales like fibroblastos también producen citoquinas proinflamatorias. Y los detritos y los fragmentos del cartílago que actúan como patrones moleculares asociados al daño activan el macrófago, activan fibroblastos y a su vez generan amplificación del fenómeno inflamatorio. Y por otro lado, la senescencia del condrocito hace que aumente la producción de metaloproteína 13 y genera un daño adicional del cartílago. Y también está involucrado el mastocito. El mastocito también está involucrado dentro de este fenómeno inflamatorio liberador de interferón, de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tratar una enfermedad que tiene tantos actores y que por otro lado tiene tantos mediadores inflamatorios? Pues con un medicamento que sea multicomponente. Por eso es que han fallado otros medicamentos que actúan solamente en una porción o en una parte o en uno de los actores, pero no en la mayoría de los actores que intervienen en la producción de la osteoartritis y por ende la dificultad de manejo. Entonces, aquí se resume lo que les he dicho. Vean ustedes cómo se activa el sistema inmune innato, los mediadores proinflamatorios y los actores que generan este fenómeno antiinflamatorio. Entonces, la idea, más que ejercer un efecto antiinflamatorio, es ejercer un efecto modulador de la inflamación. Y entonces nos preguntamos, dentro de las opciones terapéuticas que se pueden presentar en un momento dado, miremos un poquito no la visión integrativa estricta, sino miremos la visión general y encontramos que los ácidos grasos omega 3 han sido utilizados, como muestra este estudio de 2016 de la doctora Hill en osteoartritis de rodilla. Y se utilizaron dosis altas y dosis bajas de aceites de pescado. 202 pacientes, se utilizó en un grupo dosis altas, 4.5 gramos de ácidos grasos omega 3 versus dosis bajas de 0.450 gramos de ácidos omega 3. Y se evaluó dolor por una escala que está validada, que es el WOMAC,
y se evaluó por resonancia el volumen del cartílago. Tal vez este es el aspecto más importante. Se hizo seguimiento de 3 a 24 meses, evaluando dolor y volumen del cartílago. ¿Y qué se encontró? Mejoría del dolor, mejoría de la función en ambos grupos. No hubo diferencias estadísticamente significativas. Y se mantuvo el volumen del cartílago. ¿Y qué es lo que generan los aceites de pescado? Resolvinas, protectinas y maresinas a través de los ácidos EPA y docoxanoico, eicosapentanoico y docoxanoico. Entonces vean ustedes cómo sí hay opciones para poder ayudar a los pacientes con osteoartritis desde una perspectiva, digamos, convencional. La aspirina. Vimos que la aspirina acetila la ciclooxigenasa 2, produce epímeros de lipoxina 4. Y se ha visto que reduce la pérdida del cartílago a nivel del compartimento interno de la rodilla en un estudio de cohortes. ¿Qué se vio en este estudio? Se vio que en pacientes con osteoartritis, se vio en 117 pacientes que 21 pacientes utilizaban aspirina. Es decir, la muestra es un poquito reducida, sí, es un estudio de corte, pero lo interesante fue que en estos 21 pacientes, haciendo seguimiento por resonancia, a 2 años se encontró que hubo reducción en la pérdida del volumen del cartílago por año a nivel del cartílago medial, y vean ustedes que fue mucho mayor la pérdida del 5.4% versus el 1.9% con diferencia estadísticamente significativa a nivel del cartílago medial. Entonces, la aspirina o el ácido acetilsalicílico, al acetilar la COX-2, generar epímeros de lipoxina 4, también contribuye a la red soleómica y contribuye a mejorar al paciente con osteoartritis. Pero ahora centrémonos en la visión biorreguladora. Centrémonos en Traumel. Traumel es un medicamento multicomponente, multitarget, y se hizo este estudio preclínico en un modelo murino, donde se les inducía lesiones a nivel de la piel, raspaduras, digamos, hacia nivel de la piel, y se trataron con Traumel y con diclofenaco. Diclofenaco, el prototipo de los AINES, y Traumel, pues todos sabemos que es un producto derivado de extractos minerales, extractos vegetales, son 14 extractos de predominio vegetal, que es multicomponente y multitarget. Entonces, ¿qué se vio? En este estudio de transcriptómica haciendo secuencia de RNA mensajero, se vio que hubo un gran número de cambios en la expresión de genes que intervienen en la reparación de las heridas. Cuando nos referimos a que hubo un gran número de cambios en la expresión de genes que intervienen en la reparación de heridas, estamos hablando de resolvinas, protectinas y maresinas, que son las que intervienen en la cicatrización del tejido lesionado, buscando que la red soleómica que ellos generan haga que ese tejido lesionado vuelva a ser arquitectónico, tener su arquitectura previa y tener su funcionalidad. Y por otro lado se vio que si bien aquí incrementó la expresión de genes que participan en la liberación de resolvinas y en la sensibilidad de sus receptores, aquí se vio que redujo hasta en un 40% la expresión génica de la interleuquina 1 beta. ¿Qué quiere decir esto? Que Traumel hace una actividad dual. Por un lado, promueve la cicatrización y la resolución del fenómeno inflamatorio, potencializando la red soleómica, produciendo estos lípidos moduladores o resolutorios de la inflamación, y por otro lado, reduce la inflamación al disminuir la producción de interleuquina 1 beta. Pero no solamente esto, hay un dato adicional. Hay 2 datos adicionales que quiero mostrarles, y es lo siguiente. Dentro de este modelo de estudio se sacaron unas conclusiones posteriores,
¿Y qué se encontró? Básicamente se encontró lo que les acabo de decir, que Traumed y diclofenaco tuvieron diferentes efectos en las vías generadoras de lípidos moduladores de la resolución de la inflamación, utilizando un modelo que nos muestra la cicatrización cutánea. ¿Qué pasó? Traumel estimuló varios RNA mensajeros que intervienen en la síntesis de los lípidos que median la resolución de la inflamación y también en sus receptores. Y por otro lado, Traumel suprime los niveles de RNA mensajero de ciertas subunidades del factor nuclear kappa beta. Y todos sabemos que la activación del factor nuclear kappa beta genera liberación de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, entre otras. Por otro lado, Traumel suprime los niveles de RNA mensajero que están involucrados en la producción de resolvinas. Y además, Traumel está involucrado en la resoliómica a nivel de la vía de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. ¿Por qué? Porque Traumel no es una AINE. Y ese es el primer mensaje importante que les quiero dejar. ¿Por qué no es una AINE? Porque no actúa como una AINE. ¿Cómo actúa Traumel? Ya lo vimos. Promoviendo la resoliómica, promoviendo la acción de los ácidos grasos omega 3 y los derivados del ácido araquidónico, pero por otro lado también actúa disminuyendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Pero también hay estudios posteriores que muestran que incrementa la producción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Pero lo que yo quiero mandar como mensaje es que por un lado promueve la resolución de la inflamación mediante la liberación de resolvinas y por otro lado mediante la inhibición de la producción de citoquinas proinflamatorias e incrementando la expresión génica de citoquinas antiinflamatorias. Pero también veamos una cosa, ¿por qué Traumel potencia la resoliómica? Porque Traumel, comparado con diclofenaco, permite una inducción normal de la COX-2, es decir, no interfiere con la COX-2. Por lo tanto, la prostaglandina E2 no disminuye por efecto de Traumel. ¿Por qué es importante? Porque como hablábamos cuando explicábamos lo de resoliómica, necesitamos que los niveles de leucotrieno B4 y ciclooxigenasa 2 se igualen rápidamente para generar el proceso de resolución de la inflamación. Entonces, Traumel, al no interferir con la COX-2, con la ciclooxigenasa 2, no interfiere con los niveles de prostaglandina 2 y promueve la resoliómica porque la resoliómica necesita para activarse un fenómeno inflamatorio potente. Pero, ayuda también de manera indirecta porque induce la activación de un factor que se llama el factor nuclear NRF2, que reprime la activación de leucotrienos a través del factor VAC1. Pero no solamente eso, la activación de este factor NRF2 inhibe la liberación de radicales libres de oxígeno, generando una reducción de estos amplificadores del fenómeno inflamatorio y protegiendo el endotelio en patologías como son las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, donde el endotelio se encuentra lesionado precisamente por radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, para resumir, Traumel no es una AINE. ¿Por qué? Porque no interfiere con la ciclooxigenasa 2. Traumel es un modulador de la inflamación porque promueve la liberación de resolvinas con el fin de activar la resoliómica y por otro lado interfiere con la producción de citoquinas proinflamatorias y adicionalmente incrementa los niveles de citoquinas antiinflamatorias como es la interleuquina 10. Y con este preámbulo entremos ya en materia con el estudio Mozart.
El estudio Mozart es un estudio en el cual se comparó el efecto intraarticular de suministrar concomitantemente por vía intraarticular Traumel y Celté de manera de ensayo clínico aleatorizado, doble ciego controlado, realizado por reumatólogos en la Universidad de Miami, y dentro de los reumatólogos está el doctor Lozada, que fue presidente de la Liga Panamericana contra el Reumatismo, y el doctor Moscovitz, que es el padre de la reumatología en el área de osteoartritis. Entonces, realmente, el grupo de investigadores ya de entrada nos daba una gran confianza, y les anticipo que realmente, siendo yo reumatólogo y más convencional en mi formación, a raíz de ese estudio decidí comenzar a utilizar medicamentos multicomponente y multitarget como Traumel, como Celté, como Linfomiosot, como Engistol, etc. Es decir, este estudio fue el que a mí, en lo personal, me abrió las puertas para comenzar a creer en estos productos que hasta hacía pocos años en ese momento para mí no eran muy conocidos. Vean aquí los componentes de Traumel y de Celté y vean cómo actúan de manera sinérgica, modulando la respuesta inflamatoria y por ende del dolor y protegiendo el cartílago. Entonces, ¿por qué no aprovechar estos dos medicamentos que tienen efectos que permiten potenciar los efectos moduladores de inflamación en una enfermedad per se que tiene una inflamación intrínseca? Por eso se llama osteoartritis. Y además, ustedes de pronto han oído hablar de que hay diferentes fenotipos de osteoartritis, pero todos esos fenotipos, incluido el fenotipo por lesión mecánica, tiene inherente un fenómeno inflamatorio que nosotros debemos manejar y modular. El modelo de estudio es el convencional. Se comparó la eficacia de la coadministración intraarticular de Traumel y Celté frente a placebo. Se inyectó solución salina en el tratamiento del dolor moderado a severo en un seguimiento que se hizo a 3 meses. Se hizo una selección de 530 pacientes, un periodo de lavado de 1 a 2 semanas. Eran pacientes que venían con manejo convencional de la osteoartritis. Se les suspendió ese manejo convencional durante 1 o 2 semanas. Se hizo una cita de preinclusión que tenía como requisito indispensable, como les voy a mostrar adelante, una evaluación que demostrara que la suspensión del tratamiento convencional había generado una activación a nivel de la rodilla. Y una vez que esto se documentaba, reactivación que debería ser de moderada a severa, se aleatorizaba el grupo de pacientes y se hacía una inyección el día 1, una segunda inyección articular día 8 y una tercera inyección intraarticular día 15. ¿Por qué se escogió este modelo de aplicación con estos intervalos? Porque se tomó de la experiencia de los médicos que muchísimas décadas atrás usaban estos productos, porque son productos que en Alemania se utilizan desde hace muchísimas décadas, y también se tomó como modelo el intervalo que se utiliza cuando se aplica ácido hialurónico. Usualmente el ácido hialurónico se aplica semanalmente por 3 a 5 dosis. Ahora hay presentaciones de una sola aplicación, pero lo tradicional era aplicarlo de manera semanal. Entonces se aplicó Traumel y Celté intraarticular o se aplicó solución salina. Se hizo el seguimiento a 3 meses. Se permitió que los pacientes tomaran entre 500 miligramos a 3 gramos de paracetamol
como rescate, excepto las 24 horas antes del control clínico. Estas son las características demográficas, las usuales en cualquier estudio de osteoartritis, pacientes rondando los 60 años. Obviamente, habían ciertos criterios de que no se incluían, como ocurre en los estudios de osteoartritis de rodilla, pacientes con unos índices de masa corporal muy altos y, bueno, predominantemente la patología pues era femenina. Muy bien. ¿Cuál fue la variable primaria del estudio? La variación del dolor de rodilla entre el momento basal y el estudio final del estudio, utilizando la subescala de dolor del WOMAC. El WOMAC es un instrumento validado para ver el impacto de cualquier terapéutica en los pacientes con osteoartritis de rodillas. Evalúan dolor, no solamente por la escala visual análoga, evalúan función también y evalúan rigidez. Esos tres aspectos evalúa el WOMAC. Se tomó la subescala de dolor del WOMAC para evaluar la mejoría del dolor entre el inicio y el final del seguimiento y unas variables secundarias que era el dolor después de caminar 15 metros y el tiempo transcurrido hasta el uso de medicación de rescate y la duración de su utilización. Los criterios que se utilizaron de inclusión son los usuales: pacientes con osteoartritis de rodillas, siguiendo los criterios del Colegio Americano de Reumatología, hombres o mujeres de 45 a 80 años, era osteoartritis primaria, no secundaria, sino primaria, que radiológicamente tuviera sustento, que tuvieran uso de AINES o paracetamol de 4 a 7 días de la semana durante las últimas 2 semanas, que este es el tratamiento convencional que se utiliza en Estados Unidos, que tuvieran un dolor al caminar 15 metros menor de 40 milímetros en una escala visual análoga. Y por otro lado, en la rodilla contralateral, porque se evaluaba solamente una rodilla, que el dolor fuera menor de 30. Y bueno, que estuvieran dispuestos a suspender los tratamientos que venían llevando, excepto el paracetamol como rescate. Cuando hablamos del criterio de inclusión, que es el brote, deberían tener un dolor de moderado a severo entre 40 a 90 milímetros en la escala visual y mínimo un aumento de más de 20 milímetros respecto a la visita anterior. Es decir, esto lo quiero recalcar porque realmente eran pacientes con reactivación y con un dolor moderado como mínimo. Es decir, no eran pacientes con dolorcitos, eran pacientes que estuvieran verdaderamente sintomáticos. Los criterios de exclusión, pues son índices de masa corporal gigantescos, como es más de 38, que tuvieran inestabilidad, que hubieran tenido una lesión o una cirugía de rodilla en los últimos 12 meses, que hubieran tenido tratamiento con ácido hialurónico en los 6 meses previos o corticoides 3 meses antes. Esta es la presentación de Traumel: 2.2 mililitros de Traumel, 2 mililitros de SEL para un total de 4.2 mililitros, lo cual no es un volumen muy grande, utilizando una aguja convencional y jeringa convencional. Los pacientes aleatorizados, se hicieron 2 análisis, el análisis por protocolo y por intención de tratar, como siempre se hacen estos protocolos. ¿Y qué se encontró? Se encontró que hubo una reducción del dolor significativa a lo largo del seguimiento del paciente. Y vean ustedes que la mayor inclinación se obtiene después de que al paciente se le da la tercera dosis. Y hay una diferencia estadísticamente significativa cuando se compara con placebo, que es esta línea blanca. Y aquí está la línea azul, que es Traumel. Vean la reducción del dolor, que la tendencia se mantiene durante todo el seguimiento del estudio. Por otro lado, igual ocurrió
cuando se evalúa el dolor después de la caminata de 15 metros, con diferencias estadísticamente significativas a lo largo de todo el estudio. Con la segunda dosis hubo una importancia grande y con la tercera dosis ya se obtiene una gran mejoría. Y hubo disminución en los requerimientos de analgesia de rescate, aunque aquí hay que aclarar que no fue estadísticamente significativo, pero la tendencia fue menor con Traumel. Eventos adversos, pues realmente fueron muy pocos los eventos adversos severos, como vamos a ver. Aquí están los efectos adversos severos, realmente fueron muy poquitos y no relacionados con el tratamiento. Esto es muy importante tener en cuenta, no están relacionados con el tratamiento. Aquí quiero resaltar una cosa, porque en el estudio Mozart se presentó en el Congreso Europeo de Reumatología de 2015 y lo que se evaluaba estadísticamente era el tamaño del efecto terapéutico. Y eso fue lo que mostró que hubo una reducción en el dolor en el grupo de Traumel respecto al placebo, midiendo el tamaño del efecto terapéutico. Aquí, en este estudio que se presentó en el 2014 en el Congreso Americano de Reumatología, y hay que hacer énfasis que fue el primer trabajo que aceptó el Comité Científico del Colegio Americano de Reumatología de un medicamento homeopático que se utilizara en enfermedad reumática. Fue el primer estudio que se aceptó en este congreso. Ellos utilizaban como variable primaria una disminución clínicamente significativa en la escala de Woma que fuera una disminución de 32.6 milímetros respecto al basal, tomado de esta bibliografía de Annals Rheumatic Disease del 2005. Es decir, ellos lo que valoran aquí fue si el dolor se redujo al menos 32 milímetros y que se encontró respecto al placebo, que indudablemente, la tasa de respuesta, es decir, la tasa de mejoría del dolor en al menos 32 milímetros fue mucho mayor. Y aquí lo pueden ver, muy relacionado con la tercera dosis, mucho mayor, con estadísticas significativas en el grupo de Traumel respecto al grupo placebo. Y hay que tener en cuenta que el grupo placebo no era literalmente placebo, se les permitía tomar acetaminofén, a pesar de lo cual la reducción del dolor de manera significativamente clínica tuvo por encima del 50% en todos los pacientes que recibieron Traumel. Entonces, hay dos modalidades para ver la respuesta de Traumel. La que se presentó en el Congreso Americano de Reumatología y la que se presentó en el Congreso Europeo. En uno, evaluaron la mejoría en la escala del dolor clínicamente significativa, menos de 32 milímetros, y en la otra, el tamaño del efecto terapéutico. Y aquí está el tamaño del efecto terapéutico, que es una medida estadística. Lo hizo el estudio porque después en un subanálisis lo comparó con este mismo tamaño del efecto terapéutico, pero que dan otros medicamentos convencionales para el tratamiento. Entonces, se encontró que realmente el tamaño del efecto estuvo en promedio en relación con 0.30, en la mayoría, la mediana. Y si se compara con los resultados del metaanálisis de Vanuru de 2015, donde también midió el tamaño del efecto terapéutico, vean ustedes que el del hialuronato fue 0.34, el del corticoide intraarticular 0.32, el del diclofenaco 0.23, ibuprofeno 0.15, naproxeno 0.09 y
Celecoxib 0,14. Y miren ustedes los tamaños del efecto en lo que estuvieron Traumel y Cel-T, 0,22, 0,31. Es decir, estuvieron similares a los hialuronatos, los corticosteroides y el diclofenaco. Y venga la salvedad, en este metaanálisis que hizo Vanuru, encontró el mejor efecto terapéutico dada por la evaluación de la magnitud del mismo en los tratamientos intraarticulares, más que los orales. Pero eso no quiere decir que los tratamientos orales, específicamente, como vamos a ver más adelante, en el caso de Traumel y Cel-T, no sean también significativos. Entonces, en conclusión, Traumel y Cel-T demostraron una reducción estadísticamente significativa y clínicamente relevante desde la segunda semana, potenciada a partir de la tercera aplicación, hasta el tercer mes de seguimiento, que fue el que se hizo. La reducción temprana y sostenida fue en el 60% de los pacientes. Y los efectos adversos fueron leves y no relacionados con el tratamiento. Pero bien, nosotros nos preguntaremos, Traumel y Cel-T, ¿cómo les va por vía oral? De hecho, es la vía que más se ha utilizado. Yo hago ecografía musculoesquelética y esto fue un factor que a mí me sirvió mucho para poder evaluar de una manera más holística la eficacia de la pareja Traumel y Cel-T. Y les traigo dos casos ya para terminar esta presentación. Hombre de 55 años que consultó en enero del 2019 por dolor e inflamación de la rodilla izquierda contractido en los últimos 5 meses. Traía una resonancia de rodilla con osteoartritis y desgarro meniscal medial. Aquí hago una salvedad. Una cosa son los estudios aleatorizados, placebo controlados, con poblaciones estrictamente escogidas, y otra es con pacientes de la vida real. Por ejemplo, en el estudio Mozart no se admitían pacientes con lesión de menisco. En este caso, pues obviamente un paciente de la vida real tenía una lesión de menisco. Se había infiltrado con glucocorticoides, mejoró 2 semanas y recayó. El paciente tenía un antecedente de trauma. Por eso les digo que así sea este caso de una osteoartritis postraumática, el fenómeno postraumático de todos modos conlleva un fenómeno inflamatorio. Se le inició manejo con Traumel y Cel-T por vía oral. No tenía mucha elevación de reactantes de fase aguda, el ácido úrico era normal. Se le hizo el seguimiento y se encontró mejoría clínica y ecográfica. ¿Cómo fue la mejoría ecográfica? Esto es la rótula o la patela. Esto es el fémur. Y aquí está el receso parapatelar lateral. Es decir, se pone la sonda de ecografía transversal desde la rótula hacia la parte externa de la rodilla. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que hay una anormalidad negra, que nosotros la llamamos anecoica porque no tiene ecos, producto del líquido, porque el líquido no emite ecos, con hipertrofia sinovial, que es esta imagen gris, y esta casilla, que es de señal Doppler de poder, muestra algún tipo de hipervascularización. Esto fue de enero 21. En febrero se realizó el control ecográfico, realmente es muy similar, aunque se ve menos hipertrofia sinovial, pero se ve líquido todavía. Entonces, está el estudio de enero, está el estudio de febrero. Ya miren ustedes en marzo, a los 2 meses, ya no hay líquido, no vemos ese negro intenso anecoico, y se ve hipertrofia sinovial y ponemos señal de Doppler de poder y ya no hay. Es decir, hay una hipertrofia sinovial sin actividad sinovial porque no hay señal Doppler de poder. Y ya no hay líquido. Y este es uno de los mecanismos de acción que tiene Traumel, que es antiedematoso, por ejemplo. Entonces ya este paciente estaba sintomáticamente mejor
y se correlacionaba con la ecografía a los 2 meses de tratamiento porque ya no había líquido y había disminución de la hipertrofia sinovial. Y ya miren ustedes en los controles de mayo, muy poquita hipertrofia sinovial comparado con la inicial y no hay señal Doppler de poder. Con esto se documentó que el paciente no solamente había mejorado su dolor, sino que también había mejorado el fenómeno inflamatorio. Y eso lo pude observar gracias a la ecografía, que para mí es una herramienta fundamental porque es una extensión del examen clínico. Esto es para mostrarles que Traumel por vía oral en pacientes de la vida real es muy útil. Y esta es una paciente de 70 años con una osteoartritis nodal erosiva, que es la presentación más severa de osteoartritis. En este cuarto dedo, el diagnóstico se había hecho hacía 7 años antes de osteoartritis nodal en manos y se inició Traumel y Celte, 3 tabletas diarias de cada uno, sublinguales, desde febrero a marzo, abril, a mayo y a junio, 4 meses. Y después la paciente, como mejoró, por su cuenta redujo a una tableta diaria de cada uno. Se le hizo un control en julio 16, la paciente ya refería mejoría del dolor y de la inflamación. Este era el aspecto previo. Y vean ustedes cómo. Obviamente, la osteoartritis erosiva es la forma más agresiva de osteoartritis. Se ve una hipertrofia sinovial, no hay líquido, hay proliferación sinovial con señal Doppler de poder. Esto fue en febrero 12. Ya para julio 26 no hay hipertrofia sinovial y no hay señal Doppler de poder, correlacionándose la ecografía con la clínica en una paciente que en osteoartritis nodal de manos recibió tratamiento oral con Traumel y Celte. ¿Qué concluimos? ¿Qué es lo de la resoliómica? Que es la actividad que se lleva a cabo a través del sistema inmune innato, lo regula el sistema nervioso autónomo y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. La no resolución del fenómeno inflamatorio es la vía que lleva a que, por ejemplo, la osteoartritis tenga mayor asociación con eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista sistémico, el fenómeno inflamatorio de bajo grado que se da en osteoartritis y en otras enfermedades inflamatorias crónicas hace que se puedan traslapar o asociar diferentes enfermedades inflamatorias crónicas en un mismo paciente. ¿Producto de qué? De la actividad sistémica de las citoquinas proinflamatorias que induce la enfermedad de base. Hay opciones terapéuticas que refuerzan la resoliómica, que en el caso específico de la osteoartritis de rodilla mejoran el dolor, la función y la calidad de vida. Hay opciones terapéuticas de la medicina biorreguladora de sistemas que ofrecen logros terapéuticos similares a otros manejos, como el uso intraarticular de ácido hialurónico, de glucocorticoides o el tratamiento por vía oral de diclofenaco. En el caso de Traumel está claramente definido su mecanismo de acción, diferente a una INE, no es una INE, con las implicaciones que ello tiene en cuanto a seguridad y eficacia. Y el estudio Mozart evidencia la eficacia clínica en el manejo del dolor en osteoartritis de rodilla con Traumel y Celte intraarticular. Y con esto doy prácticamente terminada mi charla. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad.